está en el servicio. En Conexión Diocesana, un espacio dedicado a las noticias, actualidad, evangelización y actividades de nuestras zonas pastorales. Escúchenos a través de nuestras 19 emisoras. En Conexión Diocesana. Radio para la evangelización de la diócesis de Zipaquirá. Caminamos juntos, siguiendo las huellas de Jesús. Seguiremos juntos. El puente hacia el reino de Dios es la cruz. Caminamos juntos. Saludamos a toda nuestra audiencia en las emisoras comunitarias que a esta hora se conectan con nosotros desde los diferentes lugares de nuestra diócesis de Zipaquirá. Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de En Conexión Diocesana, el programa que nos permite encontrarnos como iglesia, compartir nuestra fe y caminar juntos como pueblo de Dios. Reciban un saludo muy especial de quienes los acompañamos en esta emisión, el padre Jonathan Murcia, Diana Pascagasa y quien les habla, Jimena Parra. Hoy queremos acercarnos a un documento muy especial del Papa León XIV llamado Dilexite, una exhortación apostólica que nos invita a redescubrir el amor cristiano como una experiencia concreta de servicio, de cercanía y compromiso también con los demás. Y queremos hacerlo en este tiempo tan especial para la Iglesia, el mes mariano, un mes en el que contemplamos a María como ese ejemplo de amor, de entrega y de servicio generoso. Y antes de continuar con el desarrollo de nuestro tema de hoy, queremos disponer también el corazón para escuchar el saludo de nuestro obispo, quien semana a semana nos acompaña en este espacio radial, y a todas nuestras comunidades de la diócesis de Zipaquirá. Escuchemos. Queridos amigos, San Pablo nos recuerda en sus escritos que nunca podemos olvidarnos de esa entrega maravillosa, de ese sacrificio total hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo para nuestro bien y el bien de todos nuestros hermanos. Por eso siempre hemos de vivir en esa actitud y en ese empeño por corresponder a tanto amor que el Señor nos ha dado. Y una manera muy especial para corresponder es precisamente el de participar cuando podamos en la Santa Misa todos los días, o en los días en que se nos facilite y que podamos acercarnos a la celebración o ir a visitarlo al Santísimo en nuestros templos parroquiales, en nuestros oratorios. En Conexión Diocesana, descubre la belleza y profundidad de la liturgia de la Iglesia. Es la nueva liturgia que el cielo entona feliz. En la vida de la Iglesia escuchamos con frecuencia palabras como pastoral, servicio, misión, apostolado, y aunque parecen términos muy comunes, muchas veces no tenemos del todo claro qué significan o qué tienen que ver con nuestra vida diaria como creyentes. Pues en nuestra sección de liturgia hoy queremos detenernos precisamente en una de estas palabras, el apostolado. Pues la palabra apostolado viene de apóstol, que significa enviado. Y aquí encontramos algo muy hermoso, pues cuando hablamos de apostolado, hablamos también de la misión de anunciar a Cristo y de servir a los demás desde la fe. Muchas veces creemos que eso del apostolado es algo reservado para los sacerdotes, para religiosas o personas muy comprometidas dentro de la iglesia. Pero la realidad es otra, pues desde el bautismo, todos los cristianos estamos llamados a vivir una misión. Sí, todos. Cada uno desde su vocación, desde su realidad y desde los espacios donde Dios lo ha puesto. El apostolado no consiste únicamente en predicar o en hablar explícitamente de Dios. También se expresa en la manera como servimos, acompañamos, escuchamos y damos testimonio de nuestra fe. Por ejemplo, hace apostolado quien acompaña procesos de catequesis, quien sirve en un ministerio de música, quien ayuda en obras sociales, quien visita a los enfermos o participa activamente en la vida parroquial. Pero también hace apostolado el padre o madre de familia que educa a sus hijos en los valores, la persona que trabaja con honestidad, quien escucha a alguien en dificultad o quien lleva esperanza a otros desde pequeños gestos cotidianos. De hecho, la Iglesia recordó con mucha fuerza, especialmente desde el Concilio Vaticano II, que el apostolado no es tarea de unos pocos, sino responsabilidad de todos los bautizados.
Como decía San Francisco de Asís, prediquen el Evangelio en todo momento y cuando sea necesario, también con palabras. Así cerramos nuestra sección de liturgia. Gracias por acompañarnos para seguir comprendiendo y viviendo mejor nuestra fe. Cristo vino a los pobres a anunciar la buena nueva. Tanto amó Cristo a los pobres, que quiso ser el pobre también. Y naciendo en un establo, de riqueza se despojó. Por eso sigue presente Cristo entre los pobres, entre los pobres. No es posible amar a Cristo si no amamos a los pobres. Si lo amamos, amaremos su misión. Esta es la misión de Cristo: a los enfermos sanar, los esclavos liberar y anunciar por el mundo a los pobres la salvación, la salvación. Ama a Cristo en los pobres, no olvides esta misión. Cristo te está llamando a entregarte con amor y a proclamarle al mundo el amor de Dios, el amor de Dios. Cuando Cristo vino al mundo, se hizo esclavo de los pobres. Sus amigos eran pobres y sus padres también. Su vida entregó por los pobres. Él es el siervo doliente que clavado en una cruz nos dio vida eterna en los cielos, muriendo de amor, muriendo de amor. Ama a Cristo en los pobres, no olvides esta misión. Cristo te está llamando a entregarte con amor y a proclamarle al mundo el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. En Conexión Diocesana. Continuamos en Conexión Diocesana y entramos ahora en materia. Vamos a desarrollar nuestro tema central de este programa de hoy y como les decía al inicio, queremos profundizar en un documento muy especial del Papa León XIV llamado Dilexite, una exhortación apostólica que nos invita a redescubrir el amor cristiano. Pero para comenzar, vale la pena preguntarnos
¿qué es exactamente Dilexité y por qué este documento se convierte hoy en una invitación tan importante para la vida de la Iglesia? Pues para responder a esto, quiero que escuchemos al padre Astolfo Moreno del canal de YouTube Filoteo. Un detalle del Papa León XIV que no te puedes perder, que está en Dilexité. Esta carta me ha roto la cabeza, esta carta me ha sacado de mis justificaciones. Muchas veces voy por la calle y cuando alguien me pide limosna digo, no, esto es una mafia, me están engañando, esto no es verdad, y me justifico para no dar limosna. En esta preciosa carta el Papa habla del amor a los pobres en la historia de la Iglesia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, padres de la Iglesia y toda la historia hasta nuestros días. Y al final concluye acerca de la limosna con algo impresionante. Miren lo que dice. Es bueno dedicar una última palabra a la limosna que hoy no goza de buena fama, sino que a menudo no solo no se practica entre los creyentes, sino que también se desprecia. Y termina diciendo, la limosna es fundamental en nuestros días porque no podemos correr el riesgo de dejar a una persona abandonada a su suerte, sin lo indispensable para vivir dignamente. La limosna sigue siendo un momento necesario de contacto, de encuentro y de identificación con la situación de los demás. No culpar al gobierno, a las mafias, al que sea. Si tienes cómo dar, hazlo. El Evangelio lo dice, a todo el que te pida, dale. Que Dios te bendiga. Bueno, y como lo escuchábamos en este audio, se ha publicado ya la primera exhortación apostólica del padre Robert Francis Prevost, es decir, de nuestro Papa León XIV. Un trabajo iniciado por el Papa Francisco sobre el tema del servicio a los pobres, en cuyo rostro encontramos el sufrimiento de los inocentes. El Papa denuncia la economía que mata, la falta de equidad, la violencia contra las mujeres, la desnutrición y la emergencia educativa. Así es, Diana. En este documento que fue firmado el 4 de octubre, en la festividad de San Francisco de Asís, Papa León XIV firma su primera exhortación apostólica, que se llama Dilexité, o es Te he amado, que eso está en el Apocalipsis, allá capítulo 3, versículo 9. Y es un texto pues, de 121 puntos que brota precisamente del Evangelio del Hijo de Dios, que se hizo pobre desde su entrada en el mundo y que relanza el magisterio de la Iglesia sobre los pobres en los últimos 150 años, una auténtica fuente de enseñanzas. El pontífice Agustino sigue los pasos de sus predecesores. Juan XXIII, con su llamamiento a los países ricos en Mater et Magistra, para que no se permanecieran indiferentes ante los países oprimidos por el hambre y la miseria. En el caso también de Pablo VI, con la Populorum Progressio y su intervención en la ONU como abogado de los pueblos pobres. Juan Pablo II, que consolidó doctrinalmente la relación preferencial de la Iglesia con los pobres. Benedicto XVI y la Caritas in Veritate, con su lectura que se hace más marcadamente hacia la política de las crisis del tercer milenio. Y por último, Francisco, que ha hecho del cuidado por los pobres y con los pobres uno de los pilares de su pontificado. Jimena, y es que luego de este preámbulo nos adentramos en la profundidad de este documento, iniciando con un punto reflexivo realizado desde la perspectiva de Rafael Gómez Pérez, y publicado por el medio Así Prensa, en el que comenta lo siguiente. El motivo principal y el hilo conductor de todo el documento es la opción preferencial de la Iglesia por los pobres. Y es que esto no es nuevo, ¿no? Recordemos que desde Santo Domingo, que fue por allá en los años 80, la Iglesia está diciendo es que ese es nuestro nicho. La Iglesia hace una opción preferencial por los pobres. Pero cabe preguntarse, ¿qué se entiende por pobre? El sentido inmediato, pues, es una persona que carece crónicamente de los medios necesarios para llevar una vida digna. Y en ese sentido, el antónimo es rico, o esa persona que tiene bienes más que suficientes para llevar una vida incluso de lujo. Esa contraposición inmediata está recogida en el Evangelio, en la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Pero también, cuando se afirma la opción preferencial por los pobres, no se niega que haya una opción preferencial previa, más amplia y que no excluya a las demás. Por ejemplo, por los pecadores. No he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores, nos dice en el Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 5, versículo 32. De ahí que habrá precisamente en el cielo mayor gozo
por un solo pecador penitente que por 99 justos que no tienen la necesidad de penitencia. Esto está en Lucas capítulo 15, versículo 7. Entre esos pecadores habrá ricos y pobres. ¿Más ricos que pobres? Podemos preguntarnos. Es inevitable generalizar. Habrá que ver cada caso por separado. Ni el ser rico es una, digamos que, propensión a pecar y condenarse, ni ser pobre es garantía de salvación. Cada ser humano es un mundo cuyo interior solo lo conoce Dios. Lo mismo puede decirse de todos los otros pobres que aparecen en el documento, enfermos, emigrantes, cautivos o esclavizados, con modos de pronto no tan distintos a los antiguos como lo demuestra la trata de personas, los reclusos, ancianos, porque en algunos casos no necesariamente pobres en sentido económico. Por eso, mejor que el término pobre es el de necesitado o vulnerable, que quiere decir que necesita algo esencial para la vida, que pueden ser los bienes económicos, pero también, por ejemplo, compañía en la soledad. Jimena, y eso lo encontramos también en ese célebre pasaje del juicio final, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 34 al 46. Incluye al pobre. Dice el Evangelio, tuve hambre, tuve sed, no tuve de qué vestirme. Pero también incluye a quien no es necesariamente pobre, pero sí necesitado. Entonces también recordemos que ahí nos dice, estuve enfermo, encarcelado, solo, ¿no? Y Dilexite recoge esa realidad. Existen muchas formas de pobreza, no solo es la falta o la ausencia de dinero, ¿no? Claro, está aquella de los que no tienen medios de sustento material, que también es importante tenerla en claro, ¿no? La pobreza del que está marginado socialmente también y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad, a sus capacidades. La pobreza moral y espiritual, la pobreza cultural, la del que se encuentra en una condición de debilidad o fragilidad personal o social, la pobreza del que no tiene derechos, por ejemplo, o el que no tiene espacio, libertad. Pero Diana, por otro lado, la opción por los pobres, o sea, la comunión ante la desgracia ajena, es un antes que cristiana, pues también es humana esa opción. El mismo Evangelio lo apunta en la parábola del buen samaritano. Este hombre no era para los judíos un verdadero creyente, sino que en su esencia pues era un extraño a quien ni siquiera se le dirigía la palabra, como era también samaritano, el único de los 10 leprosos curados que volvió para mostrar ese agradecimiento a Jesús cuando lo curó, cuando los curó de la lepra que tenían. Claro, padre, y es que ni antes ni después de la fundación de la iglesia, pues hemos sido como los que monopolizan la idea o este ideal de la opción por los más necesitados. O sea, no es algo exclusivo de la Iglesia Católica, sino que el corazón que se conmueve ante una desgracia ajena, pues ese es un don de Dios. O sea, el poder sentir ese dolor real y ese dolor activo, o sea, que hace algo al respecto, también está repartido antes del cristianismo. O sea, desde la misma creación de la humanidad tenemos esa semilla de Dios. Se puede pensar que formaba parte de esas semillas del verbo, sobre lo que escribe San Justino por allá en el siglo II, en la primera apología. Pues con esta interesante reflexión que hemos compartido, queda en nosotros una pregunta muy importante. ¿Cómo estamos mirando hoy a quienes más necesitan de nosotros? Porque precisamente allí es donde el Papa León XIV quiere tocar nuestro corazón a través de Dilexite, invitándonos a vivir una fe más humana, más sensible y más cercana. Hacemos ahora una pequeña pausa musical y ya regresamos con más en Conexión Diocesana. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hombres compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y le
donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Invitados a la mesa del banquete del Señor, recordemos su mandato de vivir en el amor. Comulguemos en el cuerpo y la sangre que Él nos da, y también en el hermano, si lo amamos de verdad. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Este pan que da la vida y este cáliz de salud nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús. Anunciamos su memoria, celebramos su pasión, el misterio de su muerte y de su resurrección. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Noticias, eventos, hechos de la Iglesia Universal. En Conexión Diocesana, caminamos juntos. Y continuando con este camino de iglesia que reflexiona, escucha, camina unida, hacemos una pausa para conocer algunas noticias y acontecimientos importantes de nuestra iglesia. Adelante, Diana. Claro que sí, Jimena. Pues hoy les traigo una noticia que tiene que ver con la sinodalidad, y es que se realizó el primer encuentro de vicarios de pastoral de la Iglesia en Colombia. La Conferencia Episcopal de Colombia reunió en Bogotá a representantes de 65 jurisdicciones eclesiásticas para desarrollar el primer encuentro nacional de vicarios de pastoral, un espacio de comunión, escucha y discernimiento orientado a fortalecer la implementación del sínodo de la sinodalidad en las iglesias particulares. Así que los dejo con esta nota desde la Conferencia Episcopal de Colombia, porque recuerden, en Conexión Diocesana estamos siempre en conexión con nuestra iglesia colombiana. ¿Cómo se traduce la sinodalidad en procesos y prácticas dentro de los planes pastorales de las iglesias particulares? En Colombia ya hay experiencias concretas. La Conferencia Episcopal, a través de su Centro Pastoral para la Evangelización y la Fe, reunió a representantes de 65 jurisdicciones eclesiásticas en el primer encuentro nacional de vicarios de pastoral, quienes tienen como tarea central animar y coordinar la acción evangelizadora, es decir, hacer realidad el plan pastoral en las comunidades, promoviendo la comunión, la participación y la misión. Los vicarios de pastoral están llamados a desempeñar un papel clave en la animación de este proceso, favoreciendo estructuras, estilos y prácticas que hagan posible una iglesia más cercana, más participativa y, por supuesto, más misionera. Durante el encuentro se pusieron en diálogo experiencias como el Sistema Integral de Nueva Evangelización, el proyecto de evangelización de la iglesia particular y otros procesos propios de las jurisdicciones. Por primera vez se pudieron reunir todas esas distintas iniciativas fuera de aquellas jurisdicciones que llevan su propio plan pastoral, guiados por otras iniciativas, y poder compartir entre todos qué estamos haciendo en torno al tema de la sinodalidad. El espacio permitió fortalecer las orientaciones sobre la implementación del sínodo y al mismo tiempo reconocer lo que ya están haciendo las jurisdicciones en este camino. Se profundizó en sus implicaciones pastorales, espirituales e institucionales en medio de un ambiente de escucha y fraternidad que favoreció el intercambio de experiencias y desafíos. Esto nos ayuda a que tengamos un plan sinodal
que se realiza en nuestras parroquias, en nuestras vicarías y por lo tanto en nuestra diócesis. Es darle como una actualización a nuestro quehacer pastoral, también mirando lo esencial, lo fundamental en pro de la misión de la evangelización. Un proceso que exige cambios reales en la forma de hacer pastoral. Que nos tienen que llevar también a aterrizar el evangelio. Ya no se trata de tanta teoría, sino de acciones que nos lleven también a mostrar la cercanía y la presencia de Cristo en medio de nuestras realidades. Este camino también implica renovar la manera de vivir la pastoral. Desde la aplicación del plan de pastoral basado en las Sagradas Escrituras y el documento Aparecida, queremos tener como línea de formación el discipulado misionero, teniendo presente la creación o el inicio de las pequeñas comunidades que se reúnen para compartir la lección divina y pasar de esa pastoral de la conservación a la pastoral del discipulado misionero. Un llamado que conecta directamente con el espíritu sinodal, caminar juntos. La unidad se construye bajo la guía del Espíritu Santo. Si no trabajamos unidos, no podemos llegar a ese punto final que es la salvación. Un proceso que fortalece la comunión entre las iglesias particulares y la conferencia episcopal y que deja una tarea concreta: articular mejor las instancias de la iglesia y aprovechar los recursos que acompañan la acción pastoral en todo el país. Reconocer lo que significa la conferencia episcopal para la diócesis, que son un punto de apoyo y de referencia para nuestra acción pastoral. La sinodalidad tiene que permear todos los planes de pastoral. No es una moda que impuso el Papa Francisco, sino una esencia misma de la Iglesia que tiene que permear todas las acciones evangelizadoras y todas las acciones de pastoral. Siento que este encuentro nos deja un profundo compromiso con la comunión eclesial. Somos evangelizadores que tenemos la sinodalidad como ese fermento que nos ayuda a hacer concreta nuestra acción dentro de las diócesis a las cuales representamos. Una implementación que también mira a la realidad del país. No solamente nos estamos llevando como una preocupación a nivel espiritual, sino también a nivel social, de cómo nuestra misión tiene que ir enfocado también frente a aquellas problemáticas que estamos viviendo dentro de nuestra sociedad, donde no estamos pretendiendo dar soluciones, sino que estamos también siendo parte de aquellas soluciones, pero desde la luz del Evangelio, teniendo un modelo muy claro, que es Jesucristo. Un camino que la Iglesia en Colombia sigue recorriendo para ser cada vez más signo de comunión, participación y misión. El Encuentro Nacional de Vicarios de Pastoral confirmó que la sinodalidad no es una meta ya alcanzada, sino un camino que el Espíritu Santo sigue abriendo a la Iglesia y que exige una actitud permanente de escucha, de discernimiento y conversión. Conferencia Episcopal de Colombia. En conexión Diocesana. Y seguimos en Conexión Diocesana, hoy conociendo un poco más sobre Dilexite, este documento del Papa León XIV que nos invita a vivir una fe de manera más comprometida. Y hay una frase que de hecho hasta el momento nos llama mucho la atención dentro de este documento, en la que el Papa insiste en que no podemos decir que amamos a Dios mientras permanecemos indiferentes frente al sufrimiento de los demás, lo que nos lleva ahora a analizar los rostros de la pobreza. Claro, Jimena, y es que son numerosos los motivos de reflexión y los impulsos a la acción en esta exhortación de nuestro Papa León XIV, en la que se analizan esos rostros de la pobreza de los que no tienen medios de sustento material, del que está marginado socialmente y no tiene instrumentos para dar voz a su dignidad y a sus capacidades, la pobreza moral, espiritual, cultural, como lo mencionábamos pues en la primera parte de nuestro programa, la pobreza del que no tiene derechos, ni espacio, ni libertad. De este panorama que se nos ha presentado, el Santo Padre considera insuficiente el compromiso para eliminar las causas estructurales de la pobreza en sociedades marcadas por numerosas desigualdades, por la aparición de nuevas formas de pobreza, más sutiles pero también mucho más peligrosas, por normas económicas que han aumentado la riqueza pero sin equidad. Siempre se sigue viviendo en esa desigualdad y siempre siguen apareciendo como esas brechas que van dividiendo y que van apartando al ser humano y que van generando como esa división
de forma sutil, pero un poco más peligrosa. Cuando dicen que el mundo moderno redujo la pobreza, lo hacen midiéndola con criterios de otras épocas no comparables con la realidad actual. Así lo afirma el Papa León XIV en el numeral 13 de Dilexité. Pues desde este punto de vista sostiene que es encomiable el hecho de que las Naciones Unidas hayan puesto la erradicación de la pobreza como uno de los objetivos del milenio. Claro, y es que pues no podemos reducirnos a números, o sea, no podemos decir es que esta persona es menos pobre porque ya tiene 100.000 pesos, ¿no? Sino que el camino en realidad es muy largo, especialmente en una época en la que sigue vigente la dictadura de una economía que mata, lo menciona el Papa en Dilexité, en la que las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, mientras que las de la mayoría están cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz, y en la que se difunden ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. O sea, muchas veces lo hemos dicho, ¿no? O sea, como que a veces incluso no somos conscientes de esa misma pobreza que nos rodea y aplaudimos lo que nos dicen que aplaudamos. Entonces, se maneja esa economía que mata, esa economía que va haciendo que cada vez el privilegio sea de unos pocos y que los demás cada vez sientan más necesidades y estén más lejos de tener una vida digna. Y esto que acaba de presentar Diana, pues nos toca muchísimo también en esta realidad actual en la que nosotros nos encontramos, en la que estamos viviendo, porque vivimos tan ocupados, tan acelerados, que muchas veces nosotros mismos terminamos acostumbrándonos al dolor ajeno, es decir, ya no nos dice nada el dolor de los demás. Vemos noticias difíciles todos los días y poco a poco podemos volvernos indiferentes y a veces encontramos el noticiero que acaba de pasar una noticia de que mataron a 10 personas y luego pasa, no sé, una noticia de farándula, de cualquier cosa y como que se nos olvida o no nos dice nada eso que nos están diciendo. Oiga, mataron a una persona, mataron a tantas personas. Lo mismo los invito para que nos fijemos que todo esto es señal de que aún persiste o a veces está un poco enmascarado ahí, disfrazado. Una cultura del descarte que tolera precisamente esa indiferencia, que millones de personas pues mueran de hambre o que sobrevivan en condiciones indignas para el ser humano y no decimos nada y no pasa nada. A veces es porque como no me toca a mí, como no es la realidad mía. Sí, padre, y en relación a este mismo numeral, el pontífice condena entonces los criterios pseudocientíficos según los cuales será la libertad de mercado la que llevará a la solución del problema de la pobreza, por lo que pues debe haber también un cambio de mentalidad, liberándose ante todo de la ilusión de una felicidad que deriva de una vida acomodada. Esto mueve a muchas personas a una visión de la existencia centrada en la riqueza y al éxito social a toda costa, incluso en detrimento de los demás y a través de sistemas políticos y sociales muchas veces injustos. Y es que el Papa León XIV dedica también un amplio espacio al tema de las migraciones. Acompaña a sus palabras la imagen del pequeño Alan Kurdi, el niño sirio de 3 años que en el 2015 se convirtió en un símbolo de la crisis migratoria europea, con la foto de un pequeño cuerpo sin vida en una playa. Lamentablemente, aparte de alguna emoción momentánea, porque todos lloramos, todos decimos terrible, todos nos emocionamos, digámoslo, hechos similares se están volviendo cada vez más irrelevantes, reduciéndose a noticias marginales. Esto lo constata nuestro pontífice. O sea, se nos volvió panorama la pobreza. Y no solo la pobreza, sino sobre todo el sufrimiento. Entonces, es algo que merece toda la atención y que merece también de nosotros como un interés genuino, no solamente un interés de redes, de véanme, mire qué bonito yo como reparto, sino un interés genuino acerca de estos sufrimientos que nos rodean. Al mismo tiempo, pues recuerda la labor plurisecular de la Iglesia hacia quienes se ven obligados a abandonar sus tierras, expresada en centros de acogida, en misiones fronterizas, en esfuerzos de Cáritas Internacional y otras instituciones. Recordemos, nos dice, ahí el Papa nos dice de manera textual, la Iglesia, como una madre, camina con quienes caminan. Donde el mundo ve una amenaza, ella ve hijos. Donde se levantan muros, ella construye puentes. Sabe que el anuncio del Evangelio solo es creíble cuando se traduce en gestos de cercanía y de acogida, y que en cada migrante rechazado es Cristo mismo
quien llama a las puertas de la comunidad. Siempre en el tema de la migración, Robert Prevost hace suyos los famosos 4 verbos del Papa Francisco: acoger, proteger, promover e integrar. Y también toma prestada del Papa argentino la definición de los pobres no solo como objeto de nuestra compasión, sino como maestros del Evangelio. Qué bonita palabra, ¿no? O qué bonita definición, maestros del Evangelio, me encanta. Bueno, el sucesor de Pedro se refiere luego también a la actualidad, signada por miles de personas que mueren cada día por causas vinculadas a la malnutrición. Doblemente pobres, añade el Papa, son las mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores posibilidades de defender sus derechos. Y es que eso es una doble pobreza, o sea, la parte de su calidad de vida, porque son maltratadas, porque son menospreciadas, porque no se les permite el acceso a la justicia, a incluso establecer contacto social, cultural, familiar, pero además eso trae consigo pues esa pobreza y esa violencia también económica, porque normalmente estas mujeres que son cabezas de familia pues no tienen tampoco el sustento económico suficiente para dar a ellas y a sus hijos. León XIV reflexiona profundamente sobre las causas mismas de la pobreza. Nos dice que los pobres no están por casualidad o por un ciego y un amargado destino. Menos aún la pobreza, para la mayor parte de ellos, es una elección, y sin embargo, todavía hay algunos que se atreven a afirmarlo, mostrando ceguera y crueldad. Subraya en el texto y dice, obviamente entre los pobres hay también quien no quiere trabajar. Pero hay muchos hombres y mujeres que recogen cartones desde la mañana hasta la noche solo para poder sobrevivir y nunca para mejorar verdaderamente su vida. Por lo tanto, podríamos resumir de manera importante lo que se dice en los numerales de Dilexite, es no podemos decir que la mayor parte de los pobres lo son porque no hayan obtenido méritos, según esa falsa visión de la meritocracia en la que parecería que solo tienen méritos aquellos que han tenido éxito en la vida. A veces, observa el Papa León, son los propios cristianos los que se dejan contagiar por actitudes marcadas por ideologías mundanas o por posicionamientos políticos y económicos que llevan a injusticias que son generalizadas y a conclusiones también engañosas. Hay quienes siguen diciendo, nuestra tarea es rezar y enseñar la verdadera doctrina. Pero desvinculando este aspecto religioso de la promoción integral, agregan que solo el gobierno debería encargarse de ellos. Y esto va a sonar un poco fuerte porque también mencionan que sería mejor dejarlos en la miseria como otra opción para que aprendan a trabajar. Y esa mentalidad sí que está como muy arraigada en todos nosotros, ¿no? Como que el pobre es pobre porque quiere. Es que las personas no tienen porque no trabajan. No, no es tan fácil. Y nos dice el Papa que un síntoma de esa mentalidad es el hecho de que el ejercicio de la caridad resulte a veces despreciado o incluso ridiculizado, como si se tratara de la fijación de algunos y no del núcleo incandescente de la misión eclesial. El Papa León XIV se detiene largamente en el concepto de limosna, raramente practicada y a menudo despreciada. Es que nosotros tratamos de entender la limosna más como una especie de migaja que tiramos para aquel que ya definitivamente hay como, mire a ver qué hace, ¿no? Como eso que me sobra. Nos dice el Papa frente a esto, como cristianos no renunciemos a la limosna. Es un gesto que se puede hacer de diferentes formas y que podemos intentar hacer de manera más eficaz, pero es preciso hacerlo. Y siempre será mejor hacer algo que no hacer nada. En todo caso, nos llegará al corazón. No será la solución a la pobreza mundial, porque a veces también nos pasa eso, y dice, pero ¿y esto qué? O sea, es un poquitico, como diríamos, una aguja en un pajar, ¿no? Pero hay que buscar hacerlo, ¿no? Dice el Papa, hay que buscar con inteligencia, tenacidad y compromiso social, pero necesitamos practicar la limosna para tocar la carne sufriente de los pobres. En la misma línea del obispo de Roma se refiere también a la carencia o incluso a la ausencia de compromiso con la defensa y la promoción de los más favorecidos, de algunos movimientos o grupos cristianos. Si una comunidad eclesial no coopera en la inclusión de todos, advierte, también corre el riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales y critique a los gobiernos. Fácilmente terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada con prácticas religiosas,
con reuniones infecundas y con discursos vacíos. Tengamos cuidado con eso, que a veces, aunque creemos que estamos haciendo el bien, podemos estar apartándonos de ese bien más bien y quedando en lo que dice el Papa, discursos vacíos, discursos que no dan fruto. El pontífice también recuerda el ejemplo de San José de Calasanz, quien fundó la primera escuela popular gratuita de Europa. Y para subrayar la importancia de la educación de los pobres, no es un favor, sino un deber. Y esto lo menciona en su numeral 72. Los pequeños tienen derecho a la sabiduría como exigencia básica para el reconocimiento de la dignidad humana. Claro, Jimena, y es que en la exhortación el Papa también hace referencia a la lucha contra los destructores efectos del imperio del dinero. ¿Cómo les queda esa frase? Por parte de los movimientos populares dirigidos por líderes muchas veces bajo sospecha o incluso perseguidos. Estos, sostiene el Papa, nos invitan a superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres y nunca de los pobres. Y esto es importante porque no es hacer cosas por los pobres desde mi comodidad y desde mi pobre concepción de lo que es la pobreza, sino es con ellos y para ellos, es decir, untarnos, como lo decía también el Papa Francisco, ¿no? Ser pastores que huelen a oveja, o sea, agacharnos, a bajarnos a las realidades que están viviendo los demás para comprenderlas y desde ahí sí poder ayudar. Y en las últimas páginas de este documento, pues el Santo Padre hace un llamamiento a todo el pueblo de Dios para que haga oír de diferentes maneras una voz que despierte, que denuncie y que exponga. Y me permito leer textualmente lo que dice el Papa. Dice: las estructuras de injusticia deben ser reconocidas y destruidas con la fuerza del bien, a través de un cambio de mentalidad, pero también con la ayuda de las ciencias y de la técnica, mediante el desarrollo de políticas eficaces en la transformación de la sociedad. Hacemos ahora una pequeña pausa musical y ya regresamos con más en Conexión Diocesana. Cuánto amor hay en nuestro corazón, cuánta verdad en nuestra voz. Cuántas miradas abrazan el sentir y el dolor del que está a nuestro lado, el que se ha consumido por la soledad. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los demás. Que siente que sus noches son eternas, y así verte a nuestro alrededor y descubrirte, quizás siendo un niño, tal vez siendo joven, un hombre, una mujer. La caridad produce caridad, la indiferencia lastima. ¿Cómo sembrar tu amor sin destrozar los brotes de tu semilla? Enséñame a amarte en los
cuánta verdad en nuestra voz. En Conexión Diocesana. Bien, y antes de entrar en las conclusiones finales de nuestro programa de hoy, llega ahora un espacio sinodal en el que nos acompaña Carolina Acevedo de la Oficina de Comunicaciones de la Diócesis de Zipaquirá para seguir comprendiendo qué significa vivir hoy una iglesia más cercana, participativa y en comunión. En Conexión Diocesana, Iglesia Sinodal. Hemos venido recorriendo juntos el camino de la sinodalidad, descubriendo que no es solo un concepto de iglesia, sino una manera nueva de vivir la fe, de relacionarnos y de reconocernos como hermanos. Hemos hablado de la escucha, de caminar juntos, y hoy queremos detenernos en otra clave fundamental, la diversidad vivida en comunión. Vivimos en un mundo donde muchas veces la diferencia divide. Pensamos distinto, sentimos distinto, vivimos distinto y fácilmente aparece la polarización, los de un lado y los del otro. Pero la sinodalidad propone algo completamente distinto. La Iglesia no está llamada a uniformar a las personas, sino a construir comunión en medio de la diversidad. La Iglesia tiene muchos carismas, ministerios y vocaciones. Algunos sirven desde la música, otros desde la catequesis, otros acompañando enfermos, otros enseñando o orando en silencio. Algunos son sacerdotes, otros religiosos o laicos comprometidos, y todos son importantes. Porque la iglesia no funciona cuando todos hacen lo mismo. La iglesia vive cuando cada uno aporta desde el don que Dios le ha regalado. La sinodalidad nos recuerda algo hermoso. El Espíritu Santo actúa de maneras distintas en cada persona. Por eso hablamos de una comunión carismática, es decir, una comunidad donde diferentes dones se unen para construir el mismo cuerpo eclesial. Como dice San Pablo, el cuerpo tiene muchos miembros, pero sigue siendo uno solo. En una ocasión, el Papa Francisco salió a encontrarse con personas que vivían en la calle. Eran mendigos, y les hizo una pregunta muy sencilla. ¿Qué esperan ustedes de la iglesia? Muchos podrían pensar que responderían dinero, comida o soluciones materiales, pero la respuesta fue otra. Ellos dijeron amor. ¡Qué respuesta tan fuerte! Porque al final lo que más necesita el ser humano no es solo asistencia, es sentirse reconocido, mirado y amado. La sinodalidad comienza justamente ahí, en reconocer al otro. No verlo como alguien inferior, no verlo como alguien lejano, no verlo como una amenaza, sino reconocer en él a un hermano. Y aquí hay algo fundamental. Todos tenemos una dignidad común que nace el día de nuestro bautismo. Antes que títulos, cargos o funciones, todos somos hijos de Dios. Todos pertenecemos al mismo cuerpo. Por eso nadie sobra en la iglesia, nadie es menos importante, nadie debería sentirse excluido. La sinodalidad no es división, no es pelear para imponer ideas, no es convertir la iglesia en bandos enfrentados. La sinodalidad nos llama a algo más grande, aprender a convivir, dialogar y construir juntos. No pensando igual en todo, sino amándonos como hermanos. En conexión Diocesana. Y concluyendo en torno a este hermoso tema que hemos tratado hoy, entendiendo que los pobres no son un problema social, sino son el centro de la iglesia. Pues es necesario que todos nos dejemos evangelizar por los pobres, y nos exhorta el Papa León XIV a través de Dilexite. El cristiano no puede considerar a los pobres solo como un problema social. Estos son una cuestión familiar, son de los nuestros. Por consiguiente, nuestra relación con ellos no se puede reducir a una actividad o a una oficina de la iglesia. Los pobres están en el centro de la iglesia.
Hoy el Papa León XIV, a través de este hermoso documento, nos recuerda que la fe no puede separarse del amor y del servicio, que amar a Dios también significa aprender a mirar al otro con compasión, con cercanía, con sensibilidad, encontrando a Jesucristo en los rostros de los pobres, y no con lástima, sino con amor verdadero, solidaridad y un compromiso concreto para mejorar sus vidas. Así que bueno, invitadísimos para buscar Dilexite, esta primera exhortación de nuestro Papa León XIV, a leerla, a buscarla, así como buscamos tantas cosas en internet, búsquense la que va a estar gratuita y pues podemos entonces crecer también en el conocimiento de qué es lo que buscamos como iglesia y quitarnos también de la cabeza muchas veces esos preconceptos que tenemos, de que esas son ideas de X corrientes políticas, sociales, y descubrir y recordar que nuestra opción como iglesia es una opción preferencial por los pobres. Bueno, pues queremos recomendarles precisamente este documento del que hemos estado hablando en esta emisión, Dilexite, la exhortación apostólica del Papa León XIV, y para quienes deseen leerlo, profundizarlo o compartirlo en sus comunidades, ya pueden encontrarlo en medio físico y digital. Si ustedes desean adquirirlo de forma física, pueden hacerlo a través de la librería San Pablo Colombia, librería Lerner y también en librería Paulinas. También lo pueden adquirir en medio digital de forma gratuita a través del sitio web del Vaticano, la Santa Sede o vatican.va, y allí encontrar su contenido. También en la página oficial del Opus Dei, que ofrece la descarga del libro electrónico ebook gratuito. Y finalmente en la página oficial de la Conferencia Episcopal de Colombia, allí también encontrarán esta exhortación apostólica del Santo Padre León XIV sobre el amor hacia los pobres. Una muy buena oportunidad para acercarnos un poco más al magisterio de la Iglesia y seguir creciendo también en nuestra formación y vida espiritual. Y así llegamos al final de esta emisión de En Conexión Diocesana. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos a través de nuestras emisoras comunitarias de la Diócesis de Zipaquirá. Que el mensaje que hemos compartido hoy nos anime a vivir una fe más cercana, más humana, más comprometida con el servicio por los demás. En este mes mariano, de igual forma, que la Virgen María siga acompañando nuestros hogares, nuestras familias y nuestras comunidades. Cerramos con esta invitación a unirnos en esta oración que ha sido inspirada en el mensaje del Santo Padre Francisco para la 8ª Jornada Mundial de los Pobres. Señor, escucha la oración de los pobres, que llega hasta tu presencia con la fuerza de la fe y la esperanza. Haznos capaces de vivir con humildad, reconociendo que todos somos necesitados de tu amor. Danos un corazón generoso, dispuesto a compartir el sufrimiento de los que menos tienen y a ser instrumentos de tu justicia y misericordia. Que nuestra oración no se quede en palabras, sino que se transforme en acciones concretas de caridad, acercándonos a los pobres como hermanos y compartiendo con ellos el don de tu paz. Haz que nunca olvidemos que en los rostros de los que sufren vemos el rostro de tu Hijo Jesús, quien nos invita a amarlos con el mismo amor que tú nos das. Por intercesión de María, Madre de los pobres y de los humildes, te pedimos que nos guíes en este camino de oración, servicio y entrega. Amén. Dios de generosidad, tu Hijo Jesús abrazó la pobreza y enseñó que los pobres son bienaventurados porque de ellos es el reino de Dios. Ayúdanos a salir de nuestras certezas y comodidades y a mantener la mirada fija en Él para que podamos verlo y servirlo en los rostros de los pobres. El Señor los bendiga, los guíe y acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra alegría está en el servicio, nuestra misión es evangelizar. En Conexión Diocesana. Escúchenos en una próxima emisión a través de nuestras 19 emisoras. En Conexión Diocesana. En Conexión Diocesana, una producción de la Pastoral de Comunicaciones de la Diócesis de Zipaquirá. Dirección Padre Jonathan Murcia. Producción sonora Diana Pascagasa. Apoyo periodístico Jimena Parra. Caminamos juntos.